Bueno, buen día, chicos. Vamos a continuar. Ahí vimos las tres fases de la flexión. Ahora vamos a hablar un poquito de las fases de la abducción del hombro, que habíamos dicho que es llevar el brazo, ¿verdad?, hacia arriba. Acá podemos encontrar nosotros que la primera fase de la abducción es de 0, ¿sí?, de 0 grados a 180 grados, igual que la flexión. Nosotros tenemos la abducción también, que es de 0 a 180 grados. Entonces, la primera fase de la abducción, es de 0 a 60 grados, que aquí, de 0 grados a 60 grados es la primera fase de la abducción. Y los músculos que participan en esta primera fase de la abducción es el músculo deltoides y es el músculo supraespinoso, que son los principales músculos abductores del hombro. Entonces, de 0 grados a 60 grados tenemos el músculo deltoides y el músculo supraespinoso, de 0 a 60 grados. La segunda fase de la abducción es de 60 grados a 120 grados, que es lo que vemos aquí. Y en esta fase de la segunda fase de la abducción, ya podemos nosotros observar que ya participan también las otras articulaciones del hombro, que son la acromioclavicular, la esternocostoclavicular, la escapulotorácica y la subdeltoidea. Entonces, de 0 a 60 grados, solamente actúa la articulación glenumeral, que es esta primera fase que vemos aquí, de 0 a 60. De 60 a 120 grados ya empiezan a actuar todas las otras articulaciones y la escápula ya se empieza a abrir, ya empieza a girar hacia afuera, como vemos aquí. Y acá ya empiezan a actuar los músculos trapecio y el músculo serrato anterior, que fue lo que vimos nosotros, que también ya empezaba a actuar en la segunda fase de la flexión. Y en la tercera fase de la abducción, que es lo que vemos aquí, que es lo que vemos en esta imagen, podemos observar que la escápula ya está totalmente girada o desplazada hacia afuera, ¿sí? Y esta tercera fase de la abducción es de 120 a 180 grados. Y ahí ya participan ya el deltoides, el supraespinoso, el trapecio y el serrato anterior. Entonces, en todas estas fases de abducción tenemos que la primera fase es de 0 a 60 grados, que es la primera fase. Ahí trabajan el músculo deltoides, el músculo supraespinoso, y solamente ahí trabaja, que vemos acá en esta imagen, solamente trabaja la articulación glenumeral. En la segunda fase de la flexión, que es de 60 a 120 grados, ¿sí?, ya podemos observar en esta imagen, ya que trabajan todas las demás articulaciones y la escápula ya empieza a girar hacia afuera. Y aquí trabaja el músculo trapecio, ¿sí?, y el músculo serrato anterior. Y en la tercera fase de la flexión, que es de 120 a 180 grados, podemos observar que la escápula gira completamente ya hacia afuera y ahí ya trabajan todos los músculos. Luego tenemos los movimientos de rotación externa y de rotación interna, que es lo que vemos aquí. Si partimos en esta posición neutra aquí, que es lo que vemos aquí, posición neutra con el codo en flexión de 90 grados, ¿sí?, y dirigimos el brazo hacia adentro, ¿sí?, eso se llama rotación interna. Rotación interna. Y su amplitud varía entre 30 y 45 grados de rotación interna, llevar el brazo hacia adentro. Y la rotación externa es partiendo de esta posición que vemos aquí, la posición intermedia,
Y si llevamos el brazo hacia afuera, como vemos en esta imagen, su amplitud alcanza, ¿sí?, de 0 a 60 grados o puede llevar de 0 a 90 grados de rotación externa. Entonces, entre la rotación interna y la rotación externa, ¿sí?, la rotación externa es el que realiza el mayor movimiento, que puede llegar inclusive a los 90 grados de rotación externa y 30 o 45 grados de rotación interna, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que la rotación interna lo realiza el músculo subescapular. La rotación interna lo realiza el músculo subescapular, que es el giro que vemos aquí, que es llevar la cabeza del húmero, ¿sí?, hacia adentro. Y la rotación externa es de 0 a 90 grados aproximadamente, que es esta imagen que tenemos aquí. Y los músculos que realizan este movimiento de rotación externa son el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Son los músculos que realizan este movimiento que vemos aquí. Y luego tenemos el siguiente movimiento, que es la aducción de hombro. La aducción de hombro, ¿sí?, que es lo que vemos aquí, es llevar el brazo hacia adentro, ¿sí?, o es llevar el brazo hacia atrás y hacia adentro. Entonces, la aducción se puede combinar con dos movimientos. Con un movimiento que vemos aquí en esta imagen, que es de flexión, llevar el brazo hacia adelante y hacia adentro, o llevar el brazo hacia atrás y hacia adentro, que es extensión. Y el principal músculo aductor del hombro es el músculo pectoral mayor. Esto que vemos aquí. Y su amplitud es de aproximadamente de 0 a 30 grados de aducción. De 0 a 30 grados de aducción. Entonces, la aducción dijimos que lo realiza, o el principal músculo aductor del hombro es el músculo pectoral mayor. Pero también le puede ayudar un músculo que realiza la extensión del hombro, que es el músculo dorsal ancho. Esto que vemos. Entonces, el principal músculo aductor del hombro es el músculo pectoral mayor. Y la circunducción, que es la suma de todos los movimientos, es como hacer un giro, un círculo en el hombro, ¿sí? Ahí participan todos los movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa, ¿sí? Lo realizan todos estos músculos que vemos aquí. Todos estos músculos realizan ese movimiento. Entonces, su amplitud es de aproximadamente de 0 a 170 grados y ahí participan todos los músculos que habíamos citado hace rato. Es la combinación de todos los movimientos. La coaptación articular, o cómo está coaptada, ¿sí?, esta articulación del hombro. La coaptación está dada, o puede ser una coaptación, como vemos aquí, de afuera hacia adentro, como ven aquí en la flecha verde, se llaman coaptadores transversales. Y los coaptadores transversales, o los principales coaptadores transversales, son los músculos del manguito rotador. ¿Y cuáles son los músculos del manguito rotador? El músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del bíceps. Esos son los músculos coaptadores transversales. Y los músculos coaptadores longitudinales, que es de abajo para arriba en una vista anterior y de abajo para arriba en una vista posterior. En una vista anterior tenemos nosotros el bíceps braquial, tenemos el músculo deltoides y tenemos el músculo coracobraquial, que son los músculos estabilizadores transversales en una vista anterior. También tenemos el músculo pectoral mayor y en una vista posterior, ¿sí?, tenemos que los coaptadores transversales son el músculo tríceps braquial, el músculo tríceps braquial
y el músculo deltoides, la porción posterior del deltoides. Entonces, estos músculos coartadores se encargan de dar una estabilidad transversal, ¿sí? Y una estabilidad longitudinal a la articulación del hombro. ¿Se entendió, chicos? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que nosotros podemos encontrar en el hombro? Por ejemplo, encontramos nosotros una patología, sobre todo de los músculos del manguito rotador, ¿sí? Que son, por ejemplo, tenemos el hombro del nadador, que es lo que vemos aquí. El hombro nadador que se da durante la natación, ¿sí? Acá nosotros podemos observar, ¿sí? El movimiento que realiza o cómo adopta la postura el hombro, ¿sí? Acá podemos observar nosotros ciertos músculos. Estos son los músculos paravertebrales. Acá tenemos el músculo trapecio, la fibra media del trapecio. Acá tenemos nosotros el deltoides, ¿sí? Acá tenemos los músculos del manguito rotador. Y en la entrada, para la entrada al agua, el hombro se encuentra en una flexión de 180 grados. Flexión de 180 grados, como ven aquí, en esta postura. Entonces, aquí en esta postura, evidentemente van a actuar todos los músculos flexores del hombro, que fue lo que vimos hace rato. El agarre, ¿sí? Que es el inicio de la extensión y hay una ligera rotación externa del hombro. El agarre es cuando nosotros llevamos el brazo hacia abajo y hacia atrás para realizar el impulso durante la natación, que es lo que vemos aquí. Y ahí actúan los músculos dorsal ancho, el supraespinoso y el músculo redondo menor. El dorsal ancho, ¿sí? Es el músculo o es el principal músculo extensor del hombro, que es cuando dirige el brazo hacia atrás. Acá tenemos la fase de tirón, que es, continúa con el desplazamiento de la fase de agarre, es cuando llevamos el brazo ya hacia atrás para realizar el impulso. El brazo se encuentra entre el cuello y la línea media del cuerpo, debajo de su hombro, en flexión de hombro de 90 grados y posición de reposo de escápula y clavícula con el codo en máxima flexión. Acá nosotros podemos encontrar en esta imagen que el hombro se encuentra en una posición de flexión de 90 grados y el codo también tiende a flexionarse. ¿Para qué? Para poder realizar ese impulso o ese desplazamiento anterior del cuerpo. Entonces, acá también actúan el músculo dorsal ancho, el supraespinoso, el redondo menor y el músculo pectoral mayor. En la fase de empuje, ¿sí? Que vendría a ser ya la última fase, ¿sí? De desplazamiento anterior del cuerpo, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que continúan actuando los músculos dorsal ancho, infraespinoso y redondo menor. Entonces, acá tenemos nosotros la fase de recobro y la fase de salida de la mano. Acá tenemos nosotros esta fase, ¿sí? Es cuando la mano vuelve a salir fuera de la superficie del agua, ¿sí? El otro brazo inicia nuevamente con la fase de agarre, la fase de tirón, ¿sí? La fase de empuje. Y eso se empieza a realizar el movimiento, ¿sí? Sincronizadamente. Muchas veces, cuando estos movimientos no se encuentran de forma o no se realiza de forma sincronizada, ¿qué es lo que tiende a pasar? ¿Qué es lo que pasa?
se empiezan a producir patologías en el hombro. Y de ahí nace la patología del hombro del nadador, que es una tendinopatía, que es una tendinitis de los músculos del manguito rotador. Y los músculos del manguito rotador, que fue lo que les dije hace rato, son el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del bíceps. Y de todos esos músculos, el músculo que se inflama con mayor frecuencia es el músculo supraespinoso. Y ese músculo supraespinoso tiende a producir la patología que se llama hombro del nadador, que es la tendinitis. Y evidentemente, si ese músculo se encuentra inflamado, el paciente va a tener cierta alteración al realizar la técnica de la natación. No va a poder realizar la natación. ¿Por qué? Porque los músculos del hombro o la articulación del hombro, que fue lo que vimos hace rato nosotros, está muy relacionada ¿con quién? ¿Cómo se llama este hueso que está acá? ¿Cómo se llama este hueso? ¿Dónde está mi flechita? La escápula puede ser, profe. La escápula, esta es la escápula. Entonces, todos los movimientos del brazo, tengan en cuenta eso, todos los movimientos del brazo están muy relacionados con la escápula. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que los músculos escapulares, por ejemplo, el trapecio, su fibra superior, media e inferior, el serrato anterior, el músculo romboides, esos músculos tienen que estar bien equilibrados, tienen que tener una fuerza suficiente. ¿Para qué? Para que no produzca patologías en el brazo. Cuando esta escápula se encuentra desequilibrada, no hay un equilibrio en esta escápula, a partir de esos músculos ya se empiezan a producir patologías en el hombro, que fue lo que les dije hace rato, que es el hombro del nadador, ¿sí? El hombro del nadador. Entonces nosotros podemos tener esa patología o la primera patología que se llama hombro del nadador. Luego hay otra patología que se llama el hombro del tenista. El hombro del tenista también es una tendinitis de los músculos del manguito rotador, ¿sí? Los músculos del manguito rotador, en especial del músculo supraespinoso. Y eso también es una tendinitis. Luego tenemos otra patología que es el hombro del voleibolista, que es el hombro de los jugadores de vóley. Y también ahí se produce una patología, ¿sí? Una patología que se llama hombro del voleibolista, que también es una tendinitis de los músculos del manguito rotador. Y acá el músculo que se encuentra afectado es el músculo infraespinoso. Y luego tenemos el hombro del lanzador de jabalina, que fue lo que yo le expliqué la vez pasada en la clase presencial, que fue que tuvo ese problema la jugadora, ¿verdad?, la lanzadora de jabalina, que es Lady Franco, que tuvo ella una patología en el hombro y tenía esa patología del hombro del lanzador de jabalina. Y ella sufría una tendinitis del músculo supraespinoso. Entonces, conociendo nosotros la biomecánica del hombro, que fue lo que hablamos hace rato en la clase, y teniendo en cuenta las fases tanto de la flexión, de la extensión, de la aducción, de la abducción, rotación interna y rotación externa, y teniendo en cuenta cuáles son los músculos que realizan esos movimientos, nosotros podemos, ¿verdad?, saber cuál es el gesto deportivo correcto que tiene que realizar el deportista para no sufrir alteraciones en el hombro, las famosas tendinopatías, ¿sí?, que suelen ocurrir en el hombro. Entonces, gracias a ciertos tipos de ejercicios musculares, por ejemplo, contracciones concéntricas,
contracciones isométricas y contracciones excéntricas, que fue lo que yo le expliqué en la clase pasada, nosotros podemos realizar un buen tratamiento en esta articulación del hombro y por ende mejorar, ¿verdad?, la eficacia del movimiento de estos músculos que encontramos aquí en el hombro. Entonces hay que tener en cuenta esos tipos de gestos deportivos que hay en el hombro. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No hay preguntas? Profe, Sí, te escucho. el primero que mencionaste, profe, es la inflamación del músculo, dijiste, sería del Supraespinoso. hom- hombro del nadador, que es una Sí, tendinitis del manguito rotador. Dice. ¿Ese sí. sería la inflamación del músculo supraespinoso también o el infraespinoso? No, no me acuerdo cuál nombraste ahí. No, en el hombro del nadador, el músculo que se encuentra afectado es el músculo supraespinoso. El Supra. supraespinoso es el que se eh. encuentra Y en el afectado. del tenista, eh, Y en el de tenista también es el supraespinoso. En el también. voleibolista, O sí, sea, serían similares la... exactamente. Sí, Y en el voleibolista, en los que juegan mm, volei, su músculo afectado es el músculo infraespinoso. infraespinoso. ¿Sí? El Pero infraespinoso. siempre relacionado con la tendinitis del manguito, ¿verdad? Siempre, siempre afectado en esa parte, ¿verdad? Exactamente. Siempre le afecta a los músculos del manguito rotador. Mm, ¿Y de cuáles músculos del manguito rotador? Al músculo supraespinoso o puede ser al músculo infraespinoso. sí, Ellos son los que más se encuentran afectados en las patologías del hombro, en las tendinitis, que es cuando se produce. La tendinitis pues tiene tres etapas, Hernán. Tiene tres sí, etapas. Nosotros tenemos una tendinitis que se llama tendinitis aguda, luego tenemos una tendinitis que se llama tendinitis subaguda y luego tenemos una subagudo. tendinitis que se llama tendinitis crónica o también se le llama Sí. tendinosis. ¿Cómo Ah, nosotros podemos determinar cuándo es agudo, subagudo o crónico? Dependiendo del tiempo de los síntomas. Cuando el paciente tiene unos sí, síntomas de dolor e inflamación en aproximadamente hasta 2 semanas, se llama tendinitis aguda. La subaguda es de 2 a 5 semanas y la tendinitis crónica o tendinosis es más de 6 semanas con los síntomas. Si el paciente no mejora ah, o sí, no se sí, realiza un tratamiento, sobre todo en las tendinitis crónicas, ese tendón se empieza a degenerar, las fibras ya se empiezan a degenerar y eso lleva a una calcificación del tendón y el tendón se calcifica. Y cuando el tendón ya se encuentra calcificado y vos realizás algún tipo de movimiento brusco, ¿qué pasa? El tendón se rompe el tendón. ¿Está, Hernán? sí. ¿Alguna pregunta para los otros compañeros?